En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una edición más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya estoy junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, listísima ya para una nueva jornada aquí del programa y por supuesto, como es habitual también, ya pautada una entrevista. Vamos a hablar con un directivo o parte, vamos a decirle, del equipo del Banco Central del Paraguay, así que una vez que producción me confirme el contacto, también ya vamos a estar abordando temas puntuales con la gente del Banco Central del Paraguay. Pero es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, la Unión Europea busca aprobar antes del fin de semana una legislación que elimine todos los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses, en respuesta a la exigencia del presidente Donald Trump, quien condicionó la rebaja de los aranceles sobre las exportaciones de automóviles europeos a esta medida. Actualmente, los autos y autopartes de la Unión Europea pagan un arancel del 27,5% en Estados Unidos. Si la legislación avanza antes del fin de mes, el arancel se reducirá al 15% y se explicará retroactivamente desde el 1 de agosto de 2025. Alemania, por ejemplo, exportó 34.900 millones de dólares en vehículos y piezas a Estados Unidos en 2024, lo que refleja la importancia del sector automotriz en este acuerdo. Además de los productos industriales, la Comisión Europea también considera tasas arancelarias preferenciales a ciertos productos agrícolas y del mar. La presidenta de la Comisión calificó el entendimiento como un acuerdo fuerte, aunque no perfecto, reconociendo que favorece a Estados Unidos, pero que brinda certidumbre a las empresas del bloque. La decisión se da en medio de nuevas amenazas de Trump de imponer sanciones a países que graben servicios en línea, lo que añade presión a la Unión Europea en su intento de acelerar la aprobación sin pasar por una evaluación de impacto habitual. Más información, siempre de acuerdo con Bloomberg, Estados Unidos impuso un arancel del 50% a ciertos productos indios desde hoy, 27 de agosto de 2025, duplicando el gravamen previo del 25%. La medida, ordenada por Donald Trump en represalia por la compra de petróleo ruso por parte de India, se convierte en el arancel más alto aplicado a una economía de Asia. Nueva Delhi calificó la decisión de injusta e injustificada y advirtió sobre el impacto en su comercio con Estados Unidos, su mayor mercado de exportación, donde envió bienes por 87.400 millones de dólares en 2024, equivalente al 2% del PIB indio. Citigroup estimó que los nuevos gravámenes podrían restar entre 0,6 y 0,8 puntos porcentuales el crecimiento anual. El golpe se concentra en sectores intensivos en mano de obra con riesgo de desempleo en los centros exportadores, aunque quedan exentas industrias claves como la electrónica y la farmacéutica. El gobierno indio, por su parte, respondió reforzando vínculos con el bloque BRICS y manteniendo su meta de elevar el comercio con Rusia en un 50% hasta 100.000 millones de dólares en 5 años. Mientras tanto, la rupia se convirtió en la moneda de peor desempeño en Asia en 2025 y los mercados registraron salidas de capital extranjero por casi 5.000 millones de dólares desde julio, lo que presiona a Nueva Delhi a acelerar reformas económicas para mitigar los efectos. ¿Más información, Ada? Siempre con información de Bloomberg, el petróleo registró una fuerte caída luego de que Estados Unidos elevara los aranceles a los productos indios del 25% al 50%, medida que entró en vigor el miércoles como castigo por la compra del crudo ruso por parte de India. El Brent se ubicó en torno a $67 por barril tras perder más del 2% en la sesión anterior, mientras que el WTI para entrega en octubre cayó a $63,04. En lo que va de 2025, el Brent acumula una baja cercana al 10% en un contexto de guerra comercial liderada por Estados Unidos y de levantamiento de restricciones de oferta por parte de la OPEP+. Los analistas
analistas advierten que el sentimiento en el mercado petrolero continúa siendo negativo, con perspectivas de acumulación de inventarios en el cuarto trimestre de 2025 y el primer semestre de 2026. La Agencia Internacional de la Energía proyecta un superávit récord para el próximo año, lo que aumenta la presión sobre los precios. En paralelo, el mercado físico del Mar del Norte mostró debilidad con una falta de postores en las principales ofertas y caídas a mínimos de 2 meses. En Estados Unidos, las reservas de crudo descendieron en apenas 1 millón de barriles la semana pasada, mientras que los inventarios en Cushing se redujeron levemente tras semanas de incrementos que habían presionado al mercado. Más información, esta vez nos trasladamos hasta Brasil. De acuerdo con Agencia Brasil, la inflación oficial anticipada de ese país registró en agosto de 2025 una deflación del 0,14%, el nivel más bajo desde septiembre de 2022 y la primera cifra negativa desde julio de 2023. En julio, el índice nacional de precios al consumidor amplio había subido 0,33%, mientras que en agosto de 2024 había marcado 0,19%. Con este resultado, el índice acumulado en 12 meses se situó en 4,95%, por debajo del 5,30% de julio, pero aún por encima del objetivo de inflación del gobierno de 3%, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales. Siempre con Agencia Brasil, de los 9 grupos de productos relevados, 4 mostraron deflación. El rubro vivienda cayó 1,13%, con un fuerte impacto del descuento en la tarifa eléctrica de Itaipú. El grupo de alimentos y bebidas retrocedió 0,53%, destacándose las bajas en mango, papa, cebolla, tomate, arroz y carnes. En transporte, la deflación fue de 0,47%, con caídas en pasajes aéreos, automóviles nuevos y gasolina. Otros combustibles también retrocedieron, como el etanol. En contraste, los gastos personales aumentaron 1,09%, salud y cuidado personal 0,64% y educación 0,78%, aportando leves presiones al índice. De acuerdo con Bloomberg en línea, el gobernador de Buenos Aires criticó con dureza la política económica del presidente Javier Milei, a quien acusó de recurrir al control del dólar como última tabla de salvación de su gobierno. En declaraciones públicas sostuvo que Milei había prometido eliminar el Banco Central, pero que hoy lo convirtió en el eje de su gestión. También afirmó que el plan económico aplicado no es nuevo en Argentina y que sus efectos sobre el bolsillo de la gente y la vida cotidiana son conocidos y desastrosos. El gobernador agregó que el principal problema del país sigue siendo el acceso a dólares y advirtió que contener la inflación destruyendo la economía no es una salida sostenible. Señaló que medidas como abrir importaciones, generar desempleo y quitar derechos no son la única forma de bajar los precios. Además, cuestionó el uso reiterado del veto presidencial y aseguró que está en peligro la democracia. Al referirse al escándalo por presuntas coimas en la Andis, exigió explicaciones judiciales, subrayando que no alcanza con negarlo y calificó de espantosos los hechos. Vamos a una primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Seguís escuchando Economía 1000 y desde producción ya me confirman que está vía Zoom Sebastián Diz, él es gerente de estudios económicos del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estamos, Sebastián? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Sí, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a participar del programa. Gracias, Sebastián. Y este contacto lo solicitamos porque queremos abordar un poco sobre la evolución de la tasa de política monetaria y, bueno, parte también del comunicado que da a conocer de manera mensual y sostenida y de manera periódica el Banco Central del Paraguay. Pero para que la gente pueda entender, Sebastián, cuando estamos hablando de la política monetaria y, bueno, este instrumento tan importante que tiene el Banco Central del Paraguay, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué el Banco Central del Paraguay utiliza este instrumento, esta herramienta dentro de las facultades también que tiene como banca central del país? Sí, bueno, la manera en que el Banco Central ejecuta la política monetaria es fijando una tasa objetivo. Actualmente esa tasa objetivo es una tasa del 6%. Sí. Y esa es la tasa objetivo que el Banco Central fija para operaciones de corto plazo, para la tasa interbancaria. Posterior a fijar esa tasa, el Banco Central trata de fijar un nivel de liquidez en el mercado tal que esta tasa objetivo se cumpla, que la tasa interbancaria
coincida con la tasa de política monetaria que actualmente es del 6%. Y bueno, y a través del control de esta tasa de interés, lo que el Banco Central hace es controlar la demanda agregada de la economía, y a través de ese control de la demanda agregada controla los niveles de actividad y por lo tanto el nivel de precios de la economía, que se vincula justamente con el nivel de actividad económica. Porque el Banco Central del Paraguay tiene básicamente dos mandatos, Sebastián, en ese sentido. Tema inflación y también, bueno, la estabilidad financiera, pero más enfocado a la parte de los precios, ¿correcto? Sí, ambos son mandatos. Y bueno, sí, lo que me falta decirte es que, bueno, una vez que el Banco Central fija esta tasa meta para las tasas de corto plazo, estas tasas de corto plazo se trasladan a las de largo plazo, a las tasas pasivas de los bancos, a las tasas activas de los bancos, y esto es lo que hace, bueno, puede estimular o desestimular el gasto de inversión, ¿verdad? De acuerdo a las tasas sean más altas o más bajas, y también al gasto de consumo, o sea, afecta las decisiones de ahorro y consumo de los hogares. Y existe una meta de inflación en Paraguay, Sebastián, y en ese sentido, si está por encima o por debajo, también influye de alguna manera, también obviamente el contexto internacional, la decisión que se pueda tomar dentro del comité justamente de política monetaria. Sí, la meta de inflación hasta el año pasado, hasta el 2024, había sido de 4%. A finales de 2024, el Banco Central tomó la decisión de reducir esta meta a 3,5%. Esta es una meta para el horizonte de política monetaria, lo que implica sí que ahora tenemos una tasa objetivo de inflación que sí que es más estricta que que teníamos anteriormente. Y sí, justamente el Banco Central ajusta la tasa de interés en función a cómo se encuentra la inflación actualmente y a cómo proyectamos nosotros que estará la inflación en el corto y mediano plazo. Si vemos que en nuestras proyecciones de inflación hay un desalineamiento entre esta proyección, lo que esperamos para la inflación, y nuestra meta, la tasa de política monetaria se ajusta de manera a llevar a la inflación hacia nuestro nivel objetivo. Recientemente dieron a conocer el comunicado, justamente, Sebastián. ¿Cada cuánto se hace generalmente este tipo de anuncios? Y sobre todo, ¿cuáles son los componentes o los factores que determinan finalmente la decisión que se toma? Sí, bueno, te estás refiriendo a la reunión del CPM, del Comité de Política Monetaria. Así mismo. Esta es una reunión que se tiene cada mes, o sea, tenemos 12 reuniones de estas cada año, y en cada una de estas se decide qué hacer con la tasa de política monetaria, si mantenerla a sus niveles actuales, si subirla o bajarla. Así es. Y bueno, el factor fundamental que determina la decisión de la política monetaria, como te mencionaba, es en la evolución, la evolución de la inflación, y también cómo proyectamos que esté hacia futuro, en función a los factores que la determinan, que bueno, generalmente son, o recientemente factores muy relevantes fueron la suba en los precios internacionales de los alimentos y del petróleo. Esos habían sido factores que pusieron presión al alza sobre la inflación. Esto pasó en el 2021-2022. Y en función a esos factores, el Banco Central había decidido subir la tasa de política. Había subido la tasa de política al 8,5%, de tal manera a contener estas presiones inflacionarias, para evitar que la inflación suba incluso más de estas tasas elevadas que estuvimos experimentando durante esos años. Posteriormente, a medida que los impactos sobre la inflación de estos shocks se fueron mitigando, esto fundamentalmente en el 2023, fue que el Comité de Política Monetaria decidió iniciar un ciclo de bajas de tasas de política. Y es así que desde ese 8,5% que había alcanzado en ese momento para mitigar los efectos de estos shocks, que actualmente se ubica en un 6% subido. O sea, desde aquel momento hasta ahora tuvimos una baja de tasas del 2,5%.
Y con respecto al contexto internacional, lo que pase sobre todo en Estados Unidos y la decisión que se tome dentro de la Reserva Federal, ¿también termina influyendo, Sebastián? Sí, la decisión de la Fed es muy relevante ya que afecta el diferencial de tasas entre las tasas de política monetaria domésticas y Sí. las externas. Y este diferencial de tasas es muy relevante ya que cuando este diferencial se achica, eso puede generar presiones sobre el tipo de cambio. Puede generar presiones que hacen que el dólar se aprecie en el mercado local. Entonces, una bajada de tasas por parte de la Fed es un factor que le quita presión al tipo de cambio y por lo tanto también a la inflación, ya que el tipo de cambio es una variable muy relevante en la determinación de la inflación. Y en cuanto a ese tema, bueno, ahora tenemos un escenario más favorable al que estábamos previendo en semanas anteriores, ya que actualmente se estiman que las chances de que la Fed inicie o que retome su ciclo de normalización de tasas, se estima que esta probabilidad ahora es más alta. Ahora Alta. se espera con una mucha mayor probabilidad de que la Fed retome este inicio de normalización de tasas en el mes de Septiembre. septiembre. Así es. Sebastián, yo te consultaba sobre los factores que también se incluyen dentro de este comunicado del Comité de Política Monetaria en el sentido de ir desglosando un poco esos componentes, porque bien ya decías, ven cómo va el comportamiento económico y otros factores también de incidencia, pero dentro de este último comunicado se habla del IMAEP, que es el indicador justamente de actividad económica, también se contempla el índice de confianza del consumidor y otros componentes como la inflación. Esto también van como monitoreando de manera muy puntual en cada decisión. Sí, así es. Sí, los niveles de actividad, o sea, el nivel de actividad es una variable muy relevante a la hora de tomar la decisión de política monetaria, ya que, por ejemplo, cuando la economía, por ejemplo, crece por Sí. encima de los niveles potenciales de la economía, esto genera presiones inflacionarias, lo que podría meritar una suba de tasas. Sin embargo, actualmente estamos viendo que si bien la actividad está creciendo a tasas muy importantes, Sí. tal es así que para este año nosotros recientemente aumentamos nuestra proyección de crecimiento de 4 a 4,4%. Si bien esta tasa es una tasa muy relevante, una tasa importante, a pesar de eso pensamos que la economía está creciendo en torno a sus niveles potenciales, ya que de momento no estamos observando presiones sobre los precios. Si bien sí hubo un repunto en la inflación interanual en meses recientes, esto se explica fundamentalmente por productos muy específicos y principalmente por la carne Sí. vacuna. Que es un Por componente decirte, en muy, muy julio, importante dentro de la canasta familiar. sí, sí, es Sí. correcto. La carne vacuna tiene un peso que creo que está en torno al 6% en la canasta y en el mes de julio experimentaba una variación interanual en su precio del 22%. Y bueno, eso tiene una incidencia muy importante en la inflación. De hecho, en julio tuvimos una inflación interanual de 4,3% y la incidencia de la carne vacuna en ese número fue de 1,5%. O sea que si quitásemos la carne vacuna de nuestra canasta del IPC, la inflación hubiese estado por debajo del 3%. Entonces, como te comentaba, si bien Sí. ahora estamos observando este repunte en la inflación, por lo menos en las tasas interanuales, porque en las tasas mensuales sí observamos, estamos observando tasas muy moderadas. Sin embargo, este repunte que observamos en la interanual y que posiblemente lo sigamos observando en los meses restantes, está vinculado fundamentalmente con este aumento en el precio de la carne, lo que implica que es algo muy localizado y que no estamos observando una suba generalizada de precios. Sebastián, si tuviéramos que hacer una suerte de ejercicio en este sentido, ¿cuáles deberían ser las condiciones que se tendrían que dar justamente para que el BCP eventualmente pueda evaluar un cambio en su postura con respecto a este 6% que mencionas que se mantiene ya por más de 10 meses, puntualmente 14 meses, como estable dentro de sus decisiones? Sí,
Bueno, en primer lugar, sí aclarar que bueno, este nivel de tasa de política monetaria ya es un nivel que se encuentra dentro del rango que el Banco Central estima como un nivel neutral, o sea, como un Ese nivel que... concepto podemos aterrizar un poco también, Sebastián, por favor, cuando decimos justamente la Sí, tasa neutral, sí. sí, el nivel neutral sería el nivel que, bueno, no, ni estimula la economía ni resulta ser contractivo. Entonces es el nivel que tendríamos que esperar que tenga la política monetaria en un escenario en que ningún shock nos está pegando. Serían los niveles normales de tasa de política monetaria que, como te decía, no son ni estimulativos ni contractivos. Entonces son los niveles que tendríamos que esperar en escenarios similares a los actuales, en Claro. los que ningún shock relevante le están pegando a la economía paraguaya y que podrían tener un impacto relevante sobre la inflación. Ok, entonces sí, como te mencionaba, sí, actualmente la tasa política se ubica dentro de este rango, si bien está en la parte elevada, o sea, cercano al límite superior de este rango que nosotros tenemos estimado como neutral, lo que implicaría que sí que podría haber algún margen de cambios pequeños en la tasa política monetaria. Y bueno, ¿qué factores podrían determinar un cambio en la postura del Banco Central? Yo diría fundamentalmente que esta proyección que nosotros tenemos actualmente, que es una proyección de que la tasa de interanual, la tasa de interés, la tasa interanual inicie su convergencia a nuestra nueva meta del 3,5% en la primera parte del año que viene. Ahora sí, seguimos observando en los próximos meses datos que bueno, nos dan evidencia, que nos da más certeza de que este es el camino que está siguiendo la inflación. En un escenario sí, de modificación de tasas se haría más probable, ¿verdad? Tendría más chances. Sebastián, si tuviéramos que hacer también una comparación de la tasa de referencia de Paraguay con respecto a las que están vigentes a nivel regional, principalmente de los socios comerciales como Brasil, Argentina, Paraguay se mantiene muy por debajo, incluso un solo dígito con respecto a otros países. Bueno, en la región justamente ahora tenemos una gran heterogeneidad en cuanto a posturas de política monetaria. Monetaria. En Brasil sí estamos observando tasas de 2 dígitos, pero bueno, esto se relaciona fundamentalmente con que en Brasil la inflación se encuentra muy por encima de su meta y se encuentra en estos niveles lejanos a su meta por un tiempo prolongado. Por eso el Banco Central de Brasil consideró que era deseable implementar una política más contractiva. Así es. También en Colombia se mantienen tasas relativamente elevadas porque también en Colombia se da una situación en que posterior a estos shocks que te había mencionado antes, estos shocks que en 2021-2022 impactaron sobre los precios de alimentos y combustibles, Sí. bueno, en Colombia esto también generó una suba en su inflación y al día de hoy ellos todavía no han logrado que su inflación vuelva a niveles en torno a su meta. Paraguay ya logró esto en el año 2024. Y bueno, estos son los países que tienen tasas más elevadas, pero por otro lado tenemos países como Chile o Perú que tienen tasas de interés que se encuentran incluso por debajo de las tasas que tenemos en Paraguay. Y el factor fundamental que explica esta heterogeneidad es la heterogeneidad que se observa también en cuanto al comportamiento de la inflación en la región. Claro. Los países que tuvieron más éxito en controlar su inflación luego de estos shocks que te había mencionado son los que iniciaron este proceso de reducción de tasas con anterioridad y llevaron sus tasas a niveles más bajos. Sebastián, como para ir cerrando la entrevista y bueno, componentes y datos importantes también que compartir con la audiencia, ¿cuándo se hace un nuevo anuncio del comité y dónde la gente puede encontrar más información de lo que estamos conversando, incluso evolución de la tasa de política monetaria y el importante instrumento que tiene el Banco Central del Paraguay en ese sentido? Sí, luego de cada reunión, del mismo día de la reunión a la tarde, el banco suele
publicar un comunicado, el comunicado del CPM, Sí. donde se anuncia cuál fue la decisión de la reunión, en qué nivel se fijó la tasa y cuáles fueron los factores relevantes para la toma de esa decisión. Este comunicado se publica en la página del BCP y aparte también el banco difunde los resultados principales de esta reunión a través de sus medios, a través de Twitter, por ejemplo. Sebastián, un gusto haberte tenido en el programa. Que tengas un excelente día. Un gusto igualmente. Gracias. Gracias. Nuevamente por invitarnos. Muchas gracias. Estuvimos con Sebastián Diz, gerente de estudios económicos del Banco Central del Paraguay, hablándonos sobre la evolución de la tasa de política monetaria, obviamente en el país, los componentes, factores de incidencia en la decisión que toma el Banco Central en ese sentido y bueno, también haciendo una suerte de comparación de los otros países y las economías que forman parte de la región. Y sobre todo lo que se espera para los siguientes meses y los factores que se deberían de dar para que el Banco Central considerara una reducción por debajo incluso del 6% para los siguientes meses. Ada, tenemos que irnos a otra pausa y a la vuelta seguimos desglosando y compartiendo más información económica. Gracias por la compañía, un saludo muy especial a nuestro fiel oyente Mario Canela, siempre presente Josema y otros oyentes obviamente, y un saludo también muy especial al equipo de comunicación del Banco Central del Paraguay, Karen Bernal, quien siempre está ahí predispuesta a hacernos la gestión correspondiente y sobre todo la apertura también del equipo del Banco Central del Paraguay. Es momento, Ada, de compartir este segmento que lo dejamos un poco relegado hace semanas, pero lo volvemos a retomar porque obviamente aquí en este espacio de Economía 1000 queremos sumar al conocimiento y lo tratamos de hacer todos los días con la serie de entrevistados que tenemos también de manera diaria. Y este segmento de conceptos económicos también forma parte de la estructura de este programa y en ese sentido vamos a hablar sobre los alcances del libre mercado. ¿Y qué es un libre mercado? Cuando estamos hablando de un mercado libre, o también conocido como libre mercado, nos referimos a un sistema en el que los precios de bienes y servicios se establecen a partir de la interacción entre quienes ofrecen y quienes demandan, sin que exista intervención del gobierno ni de otros agentes externos. En este tipo de mercado no hay restricciones sobre el precio al que se puede vender un producto ni sobre la cantidad de que se pueda producir. Los vendedores tienen plena libertad para decidir qué ofrecer y los consumidores pueden elegir libremente a quién comprar y en qué cantidad. El precio de equilibrio surge del encuentro entre oferta y demanda de acuerdo con la conocida ley de oferta y demanda. De hecho, para que este sistema funcione, es fundamental que no exista ninguna fuerza externa que interfiera en el proceso, de modo que sean los propios actores del mercado quienes definan los precios y cantidades. En este entorno, los productores deciden qué producir, cuánto y para quién, mientras que los consumidores ejercen su libertad de elección al decidir qué adquirir, cuánto consumir y de quién hacerlo. Además, un mercado libre presupone condiciones de competencia abierta, donde no existen barreras para la entrada o salida de empresas y donde prevalece la soberanía del consumidor. Con respecto a cómo funciona básicamente y cuáles son las características principales de un mercado libre, se basan, como se mencionaba, en la ausencia de intervención del gobierno, lo que implica que no existen regulaciones, controles de precios o cuotas que limiten su funcionamiento. ¿Y cuándo alcanza un mercado libre la eficiencia? Cuando se aproxima a la competencia perfecta. Esto sucede cuando hay muchos vendedores y compradores de manera que ninguno puede influir en el precio y cuando no existen barreras relevantes que impidan la entrada o salida de empresas. Sin embargo, no siempre el mercado libre logra eficiencia. De hecho, puede fallar cuando surgen asimetrías de información, externalidades o barreras de entrada elevadas como grandes inversiones iniciales. También pierde eficiencia si existen acuerdos o prácticas anticompetitivas que limiten la libre competencia. Y Ada, ¿habías escuchado en algún momento hablar sobre los precios pegajosos o sticky prices? No.
todavía. Ahí vamos Hoy a incluir. vamos a... Sí, claro. Ahí vamos a incorporar también qué son los precios pegajosos. Son aquellos que no se ajustan con rapidez ante cambios en la economía. De acuerdo con la teoría económica, en otras palabras, permanecen rígidos o tardan en modificarse incluso cuando las condiciones de oferta y demanda varían. Esta inflexibilidad puede deberse a varios factores, como los llamados costes de menú, los contratos de precios fijos o el temor a iniciar guerras de precios en mercados dominados por pocos competidores. Los costos de menú hacen referencia al gasto asociado a modificar los precios, desde imprimir nuevos menús y catálogos hasta cambiar etiquetas y sistemas de facturación. Por eso, muchas empresas prefieren mantener los precios estables aunque la economía cambie. Y la teoría de los precios rígidos o pegajosos ayuda a explicar las fluctuaciones macroeconómicas a corto plazo. Cuando ocurre un choque de demanda, los precios no se ajustan de inmediato y el impacto se refleja en la producción y el empleo. A modo de ejemplo, es el de un restaurante que mantiene sus precios pese a la reducción de clientes causada por el teletrabajo, por ejemplo, durante la pandemia, y al no ajustar los precios vende menos, lo que evidencia cómo la rigidez puede afectar la actividad económica. Y en los siguientes días vamos a hablar sobre la teoría cuantitativa del dinero, un concepto también económico, así como lo que se conoce como economías de escala, que estamos viendo muy incipiente también aquí en Paraguay y bueno, está cobrando relativamente fuerza también en ese sentido. Ada, tenemos que seguir compartiendo información económica y de lo meramente internacional vamos a también seguir aterrizando a lo que está pasando a nivel regional y de hecho ya lo compartíamos lo que estaba pasando en Brasil, Argentina y ahora nos vamos hasta Uruguay. Así y es. de acuerdo con Ámbito, el Ministerio de Economía y Finanzas proyecta recaudar 607 millones de dólares anuales, equivalente al 0,75% del Producto Interno Bruto, estimado en 81 mil millones de dólares, mediante 3 nuevos impuestos incluidos en la próxima ley de presupuesto que será presentada el 31 de agosto. El paquete contempla la aplicación del impuesto mínimo global del 15% para multinacionales en línea con el acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 2021, además de un gravamen a las ganancias de capital en el extranjero generadas por residentes uruguayos aprovechando los convenios internacionales de intercambio de información tributaria. La tercera medida consiste en aplicar el IVA a las compras online en el exterior en respuesta al denominado efecto Temu, lo que apunta a equilibrar la competencia entre plataformas digitales y el comercio local. Con estas reformas, el MEF busca incrementar la recaudación fiscal en un contexto de acuerdos tributarios internacionales vigentes desde el 2017 y del convenio firmado con Estados Unidos en septiembre del 2024, que permite el intercambio de datos mediante requerimientos específicos. El paquete será remitido al Parlamento para su aprobación junto al presupuesto. Y hay un informe muy interesante que se da a conocer también hoy y que lo toma como parte del análisis Bloomberg en línea. Latinoamérica sin hijos, los desafíos de una región que envejece rápido, y de hecho es uno de los temas que también abordamos en algún momento aquí en Economía 1000 con especialistas, y está generando mucha preocupación en ese sentido esta situación. Y Bloomberg en línea dice que América Latina enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento que obliga a repensar los sistemas de salud, pensiones y políticas natalistas. El informe de la Universidad Austral indica que la región pasó de ser una sociedad joven a una adulta joven en 2021 y será una sociedad envejecida en 2050. Solo Paraguay, 2,4, y Bolivia, 2,6, supera la tasa de reemplazo generacional de 2,1 hijos por mujer, mientras que México 1,6, Brasil 1,5, Argentina 1,4, Uruguay 1,3, Colombia 1,2 y Chile se ubican por debajo. En Argentina la natalidad cayó 40% en la última década y Colombia registra la segunda mayor baja. Uruguay es el país más envejecido con una edad mediana de 36,4 años, seguido de Brasil y Chile, mientras que Paraguay marca 29 y Bolivia 25,2. En la región hay 12 personas de 80 años y más por cada 100 de 65 años y más, lo que refuerza la urgencia de reformar los sistemas previsionales. La caída de la natalidad se vincula con una mayor educación y participación laboral femenina, retraso en la edad del primer hijo. De hecho,
De acuerdo con este estudio, se ubica entre los 20 a 26 años la globalización cultural e incertidumbre tras la pandemia. Y el reporte propone políticas que incentiven la natalidad con apoyos financieros y al mismo tiempo integren el capital social de los adultos mayores al desarrollo. Información doméstica a nivel nacional, ¿qué está pasando en Paraguay? De acuerdo con ABC, la Superintendencia de Bancos del Paraguay anunció que a partir de septiembre de 2025, los bancos y financieras podrán cobrar una tasa de interés anual máxima de 27,10%, un valor ligeramente inferior al vigente este mes. Los intereses que excedan este límite serán considerados usurarios y estarán bajo sanción. El nuevo tope representa un alivio modestísimo para los deudores en comparación con tasas anteriores que superaban el 28% en otros meses. Esta reducción se inscribe en la política de supervisión del sistema financiero del país a cargo del Banco Central, vía la SIP, para proteger a los consumidores de prácticas abusivas en los préstamos. Y Paraguay está haciendo sede de actividades y eventos internacionales muy importantes que están, de hecho, dinamizando la economía, y lo habíamos mencionado también en su momento. Los datos preliminares que está arrojando lo que son los Juegos Panamericanos a su 2025, o fueron los Juegos en ese sentido. Y a este escenario se suma otro nuevo evento previsto, y estamos hablando del Rally Mundial del Paraguay 2025, que arranca mañana en Itapúa y prevé reunir a 250.000 personas, generando un impacto económico estimado de $50 millones a través del consumo de servicios vinculados al evento. El 85% del público acompañará a la competencia acampando en los diferentes tramos, mientras que también se espera una importante llegada de visitantes internacionales. En ese sentido, autoridades destacaron que la organización refleja la cooperación público-privada con fuertes inversiones de pilotos, marcas auspiciantes y el respaldo del gobierno. La ministra de Turismo resaltó que se trata de una oportunidad histórica para consolidar al país como destino de turismo deportivo, y entre los legados inmediatos figura la habilitación del aeropuerto de Encarnación como internacional, que recibirá su primer vuelo desde Buenos Aires. Además, se promoverán actividades culturales y turísticas en la región, con la expectativa de proyectar a Itapúa como polo de atracción de grandes eventos y fortalecer la visibilidad internacional de Paraguay, dice también el portal Agencia de Información Paraguaya. ¿Qué tenemos, Ada, con respecto a Concepción? El departamento de Concepción atraviesa una transformación económica con la diversificación de su matriz productiva. Además de su tradicional base ganadera y minera, se consolidan frigoríficos, cementeras como la Industria Nacional del Cemento en Vallemí y un megaproyecto forestal, al tiempo que la superficie sembrada con soja y otros granos ha aumentado en los últimos años, ampliando el potencial agrícola y logístico de la zona. Este dinamismo refuerza la proyección de Concepción como una región estratégica para Paraguay, aunque persisten desafíos vinculados a la infraestructura, la sostenibilidad y la logística. El crecimiento demanda mejores servicios y conexiones para acompañar la expansión y asegurar un desarrollo equilibrado. Información nacional siempre. Recordemos que en estos días se presentó el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el año 2026, también recordando que la Constitución Nacional establece como fecha límite el 1 de septiembre de cada ejercicio fiscal, y bueno, fue presentado justamente días antes de este punto límite. Y el Ministerio de Economía y Finanzas lo hace en representación del Poder Ejecutivo, y a modo de recordar los datos en general, y también extraída esta información del portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, se establece y dice que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2026 contempla un aumento de aproximadamente $760 millones en áreas prioritarias como salud, educación, seguridad y atención a sectores vulnerables. El plan de gastos de la Nación asciende de esta manera a unos $18.900 millones, lo que representa un incremento del 12%, es decir, $2.000 millones más respecto al presupuesto vigente. Y en ese sentido, el viceministro de Administración Financiera, Oscar Lovera, en un medio de Radial también explicó que este incremento permitirá destinar mayores recursos a la capitalización del Banco Nacional de Fomento y a la Agencia Financiera de Desarrollo, con el objetivo de ampliar los créditos al sector productivo. Además, se contemplan nuevas inversiones para la ANDE, más fondos para el programa Hambre Cero y refuerzos significativos en educación, salud, seguridad y programas de protección social.
Resaltó que el Poder Ejecutivo propone para el 2026 el retorno del límite del 1,5% de déficit fiscal establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal tras 5 años de superar ese tope. Asimismo, se busca mantener niveles de inversión similares a los del presente ejercicio a fin de seguir impulsando la dinamización y el crecimiento económico. Y otro punto muy importante y a destacar, que suele ser también punto de preocupación, es en cuanto a los gastos rígidos. Es decir, aquellos componentes del gasto del Estado que no pueden sufrir recortes por su nombre, justamente gastos rígidos. Esto va desde salarios, pago de deudas, programas sociales ya establecidos incluso. ¿Qué se espera o se prevé para el año 2026? Un aumento de recursos para el sector docente a fin de garantizar el ajuste salarial por inflación desde enero y el pago del escalafón a quienes obtengan resoluciones en el 2026. También se asignarán mayores recursos a las fuerzas públicas, tanto para el ajuste por salario mínimo como para la incorporación de 5.000 nuevos agentes policiales por segundo año consecutivo que reforzarán la seguridad ciudadana. Y el proyecto de PGN 2026 se enmarca en el modelo de presupuesto por resultados, priorizando la racionalidad en la asignación de recursos y alineándose con el plan de convergencia fiscal y las prioridades del gobierno, menciona también el Ministerio de Economía y Finanzas en ese sentido. Y Ada, ¿tenemos más información que podemos compartir con la audiencia? Asimismo. Adelante. De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, la red de inversiones y exportaciones REDIEX recibió una delegación de empresarios de Corea del Sur integrada por representantes de Korea Meat Import Association y del vicepresidente de Highland Foods, uno de los principales importadores del país asiático. La visita, la primera de este tipo antes de la habilitación oficial del mercado, refleja la confianza en el avance de las negociaciones y tuvo como objetivo conocer la cadena de valor de la carne paraguaya desde la producción ganadera hasta el proceso industrial. La comitiva desarrollará una gira de una semana con reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, SENACSA y el MIC, además de visitas a establecimientos ganaderos y frigoríficos. La evaluación final del servicio sanitario coreano está prevista para octubre, con la expectativa de que la habilitación oficial se concrete en el primer semestre de 2026. REDIEX y la Cámara Paraguaya de la Carne destacaron que esta apertura representa una oportunidad estratégica para consolidar la presencia internacional de la carne paraguaya, respaldada por estándares de calidad y trazabilidad. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico de determinados temas y también tomando algunas publicaciones de consideración y de impacto también e incidencia económica, y en este sentido se toma un documento de el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el desafío fiscal en América Latina, una deuda elevada, déficit persistente y la apuesta por cambios graduales. La sostenibilidad fiscal continúa siendo un desafío central en América Latina y el Caribe, y obviamente lo estamos conversando también en Paraguay, donde la deuda pública ronda el 60% del PIB y los déficits fiscales promedian el 3%. A esto se suma un despilfarro fiscal equivalente al 4,6% del PIB, a nivel regional superior al registrado hace una década. La alta dependencia del IVA y la informalidad laboral limitan la capacidad redistributiva de los sistemas tributarios hasta el punto de que en 6 países los impuestos y transferencias no reducen la pobreza, sino que la profundizan. Además, solo un 30% de la población apoya ampliar la base del impuesto a las ganancias, lo que explica la dificultad de implementar reformas profundas. Más de este artículo, ¿dónde lo puede encontrar la gente, Ada? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Yo asumo que Josema también ya sigue el canal de WhatsApp de MF Economía e Inversiones. ¿Es cierto, Josema? Menos mal la gente que no te puede ver, pero yo puedo describir tu rostro. Sí, afirmativo. Ya sigue. Así que la gente puede entrar en el WhatsApp y busca MF Economía e Inversiones y ahí le da a seguir y va a recibir de manera periódica toda la información económica, análisis y todo lo que también realizamos ahí en la consultora. ¿Es correcto, Ada? Es correcto. Nosotras tenemos que despedir el programa. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.